¿Cómo están? Qué gusto me da darles la bienvenida a uno de los temas que más he disfrutado en los últimos tiempos, como es la identidad de pueblo. En esta serie de las porciones semanales que estamos llevando ya en el segundo año. Y estoy tan contento de que estamos ya en la recta final. Creo que nos quedan dos o tres porciones para concluir ya el quinto libro de Devarim, el Deuteronomio. Y bueno, esta sección comprende del capítulo 26, versículo 1 al capítulo 29, versículo 8. Y antes de empezar y seguir con la introducción, quería invitarle para que usted nos visite en nuestro canal de YouTube y que dé una vista a las listas de reproducción que ahí tenemos de otros estudios que se vienen creando y pensando en el hebreo original y en la mentalidad del primer siglo, porque estamos seguros que le apoyarán en su crecimiento. También una cordial invitación para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Muy bien, como siempre me gusta recordar que estamos haciendo esta serie como como escuchando la instrucción del apóstol Santiago, Jacobo, quien en Hechos 15 dijo, miren, Moisés tiene quien lo predique cada sábado en las iglesias, en las congregaciones, y por lo tanto el gentil va a entrar, va a escuchar y va a entender. Y de eso estamos seguros que se trata esta serie, de entender la base de la escritura, que es los primeros 5 libros de la misma, que es la ley, la instrucción, es una mejor palabra, la Torah del Señor. El año pasado introdujimos esta misma porción que quiere decir quitabo, quiere decir porque entrarás. La introdujimos y recordará usted, si no lo ha visto, le invito a darse una miradita. Está, como mencionaba hace unos instantes, en nuestras listas de reproducciones del canal de YouTube. Y ahí encontrará 2021-2022 también esta porción. Y lo hacíamos el año pasado, lo hicimos a manera de introducción. Este año ya hemos avanzado un poquito más, pero decíamos que habían dos conceptos que queríamos rescatar acá. Y en primer lugar, era la promesa de introducción que Dios tendría al pueblo de Israel. Recordará usted que ellos deambularon por 40 años en el desierto, así que algunos podrían estar dudosos todavía. ¿Será que Dios nos va a llevar? ¿Será que se va a poder? Especialmente porque ellos habían nacido, crecido, muchos de ellos habían, pero ninguno de ellos tenía más de 20 años cuando se salió de Egipto. Por lo tanto, era importante que se les reafirmara con esta promesa y que la tierra de Canaán ahora se iba a llamar Israel. El otro concepto que también vimos tenía que ver con el término primicias. Recordar que en hebreo hay dos palabras que se traducen como primicias, que son las palabras de Reshit y Bikurim. Y bueno, si a usted le interesa la diferencia entre ellas, hace un año lo explicamos. Hoy tomamos la lectura desde el versículo 3 y le invito a acompañarme. Deuteronomio Devarim 26:3 dice así: te presentarás al sacerdote que esté en funciones en esos días y le dirás: declaro hoy al Señor tu Dios que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. El contexto es que Dios está diciendo, mira, porque vas a entrar, entonces vas a acercar el Rashid. De eso se trató el año pasado. Pero luego dice, y ahora ya entrando en nuestro tema, te vas a presentar al sacerdote, el que esté en función en esos días, y vas a hacer una declaración. Y esta es una didáctica divina que entiende muy bien que a nosotros se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros y que tenemos que estar conscientes de su fidelidad, del desempeño divino, como una fondo, como una base para poder nosotros operar la vida creyente. El versículo 24 agrega y dice, perdón, el versículo 4, no 24, sino 4, entonces el sacerdote tomará
la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Recordará usted que llevaba ahí un reshit, una primicia. Entonces él, la persona que acercaba esta ofrenda, tenía que hacer una confesión primero, luego le entregaba esta canasta al sacerdote y el versículo 5 señala lo que tendría que hacer a continuación. Y tú responderás delante del Señor tu Dios. Y esta versión, que es la Nueva Biblia de las Américas, dice, mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí siendo pocos en número. Pero ahí llegó a ser una gran nación fuerte y numerosa. Y aquí tenemos una enseñanza que quisiéramos corregir. No encontré ninguna versión bíblica que lo tradujera literal, sino que se confunden, ya vamos a ver en qué se confunden. Pero en principio decir que esta lectura nos debería dar un conflicto. ¿Por qué razón? Porque está hablando de Jacob. Jacob fue el que descendió a Egipto. Pero ¿cuál es el problema o el conflicto? Jacob no era arameo. Arameo eran aquellas personas que habían nacido del lado este del río Éufrates. Jacob había nacido del lado oeste, es decir, él había nacido en la tierra de Canaán. Por lo tanto, es imposible que la palabra arameo aquí esté hablando de Jacob, porque Jacob fue un hebreo, él no era un arameo, y decimos que la palabra arameo en la escritura se refiere algunas veces a los sirios, algunas veces se refiere a las personas que vivían en Nínive y algunas ciudades, incluso hasta Ur de los caldeos. Esos son arameos. Sin embargo, Jacob no lo era. Y este tema que hemos puesto hoy, la identidad del pueblo, tiene su nacimiento precisamente en esto. Jacob era un hebreo descendiente de un hombre a quien Dios le había dado un testamento, una familia a quien Dios había escogido para llevar a cabo su modelo de salvación, como lo hemos visto. Y por eso es que es importante que nosotros nos aclaremos bien la Biblia, porque cualquier error nos lleva a un camino que la escritura no quería enviarnos. Entonces vamos a hacer una lectura más literal del versículo 5 nuevamente y dice así, y tú responderás delante del Señor, eso está correcto, tu Dios, dos puntos. Un arameo debilitó o hirió o maltrató, también se puede traducir, a mi padre. Y descendió a Egipto y ahí residió siendo pocos en número. Pero allí llegó a ser una nación, es decir, un goy, gentil, grande, gadol, fuerte y numerosa, Rab. Tres palabras que son importantes para ver el cambio son la palabra aramí, que quiere decir arameo. La segunda palabra es la palabra que yo traduje ahí, como debilitó o hirió, pero que en las demás Biblias han tratado como sufriente, muriente o errante, refiriéndose a Jacob. Y es la palabra obed. Y el problema o el error puede radicar en que los traductores se van pensando que esto es un adjetivo. Sin embargo, la conjugación es un verbo. Por lo tanto, si es adjetivo es alguien que está errante o a punto de morir, pero si es un verbo que está conjugando la palabra hebreo y que de hecho es así, son tres palabras. Arameo debilitó a mi padre, que en hebreo esa es una sola palabra. Entonces, conociendo el contexto, hemos de entender que Labán, el tío de Jacob, él sí que fue un arameo. Y por supuesto, y esto está narrado en la historia de Jacob con Labán, él normalmente le cambió el salario, le fue tramposo, le escondía ovejas y todo el tiempo estuvo viendo cómo se aprovechaba de Jacob. El arameo aquí es Labán. Él debilitó al padre del ofrendante, de la persona que sea, porque era su ancestro,
Y por eso es que dice así, un arameo debilitó a mi padre. Cuando la persona se presentaba, mi padre era Jacob, mi ancestro era Jacob, y el arameo que lo había debilitado era Labán. Luego también nos narra algo muy interesante. Dice que él descendió a Egipto. Sigo comentando el versículo 5, porque es importante, esa es la base de lo que queremos enseñar el día de hoy. Y este descenso tenemos que entenderlo. Ellos llegaron siendo pocos en número. De hecho, la casa de Jacob funciona de la siguiente manera. Él, siendo un soltero ya mayor, cuando obtiene la bendición de Dios, la justa bendición de Dios sobre él, porque Saúl le había vendido su primogenitura, aunque su mamá hizo algo ahí que no debía de haber hecho, pero cuando la obtiene, él tiene que exiliarse, porque su hermano lo quiere matar. Es una persona. Y cuando vemos la escritura, vemos cómo él, con un cayado, dice, cruzó el río. Pasa de la tierra del oeste a la tierra del este, a la tierra de los arameos. Y solo llevaba eso puesto, no tenía nada, no tenía para dote, no tenía para formar una familia. Cuando él sale de Aram, aquí, y regresa a Canaán, como Dios se lo dice, para habitar allí, él ya lleva una familia y nosotros podemos ver cómo la familia de Jacob se va conformando, primero con sus dos esposas, luego con las siervas de estas, y así usted ve cómo él llega a tener 12 hijos, luego vive la tragedia de José, etcétera, etcétera. Pero cuando ya Dios le dice que no tenga temor de descender a Egipto, el conglomerado de esta familia son 70 personas. Y el capítulo 46 de Génesis, Bereshit, nos enseña eh, acerca de esto. Lo leemos. Todas las personas de la familia de Jacob que vinieron a Egipto, descendientes directos suyos, no incluyendo las mujeres de los hijos de Jacob, eran en total 66 personas. Los hijos de José que le nacieron en Egipto eran dos. Todas las personas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto eran 70, ya incluidos los dos nietos que están en Egipto, José, que es el otro hijo que está en Egipto, tres, más Jacob. En total eran 70. Pero luego, y sigo comentando el versículo 5 de Devarim, de Deuteronomio, dice que ahí en Egipto llegó a ser un gentil. La palabra goy, aunque a veces no la traducen como nación, es la palabra gentil. Y lo que sucede es que mucha gente no le gusta traducirla así porque para ellos se pierde la pureza racial de ser israelita, de ser hebreo. Pero es que aquí no se trata de pureza racial, sino se trata de las personas que Dios está llamando y conformando para ser pueblo, que es a quienes les quiere dar una identidad. Entonces, en Egipto ellos iban a ser un gentil, es decir, un goy, grande, poderoso, etcétera, etcétera. Lo que está hablando el versículo 5 de Deuteronomio es que en Egipto Jacob se multiplicó, se multiplicó. ¿Y cómo se multiplicó? Bueno, que los descendientes de Jacob empezaron a casarse con personas de otros pueblos para insertarlos al pueblo de Dios. Esa sería la única explicación que tenemos nosotros a esa, o bien podemos pensar que cada parto de cada persona en Egipto tenían 8 hijos cada vez, como que fueran perritos, y no nos apartamos de que Dios haya bendecido al pueblo, injertado al pueblo de esta manera. Pero lo que estamos diciendo es que también hizo esta otra manera. Ellos llegaron a tomar mujeres de otros pueblos, quizás hombres también, pero tenemos que hacer la salvedad que lo hicieron de acuerdo al modelo de José. Porque lo que no podemos entender o lo que no podemos deducir de esto es que se unieron en yugo desigual y ver esto como una licencia hoy en día para unirnos en yugo desigual. ¿Qué hizo José? José se casó con Asenat, que era la hija de un sacerdote que se dedicaba a la adoración del sol. Pero ella se hizo a la fe de Israel. Y esta era la generalidad
de los descendientes de Jacob. Desde el judaísmo rabínico quiero mencionar dos cosas. En primer lugar, ellos dicen que tienen una fábula en la cual la esposa de José era una descendiente de Jacob que se perdió, que la raptaron y que la adoptaron ahí en Egipto y que era de la raza de ellos. Pero esto es bíblicamente insostenible. No, esta mujer fue llamada por Dios, fue adoptada por Dios y recibió el estatus de pueblo. Por eso es que es matriarca de dos tribus. La otra cosa que creo yo vale la pena explicar es que cuando ellos empiezan a tomar estos matrimonios, es Dios el que por medio de Dios está insertando personas. Y en el modelo de José, eso fue precisamente lo que ocurrió, porque esa es la única manera, digo yo, como en cuatro generaciones, porque si usted lo lee bien, son cuatro generaciones, y para ello hablamos de, por ejemplo, el padre de la línea de Moisés, Leví, eh, Coat, luego Isahar, me parece que es, después Amram. Y luego ya vienen Moisés y sus hijos, que son los que salen. Entonces, en cuatro generaciones, si descontamos a Leví, porque Leví ya entró mayor de edad acá, son cuatro generaciones y pasan de ser 70.000 hombres a 600.000 hombres a pie. Algo más que queremos agregar es la definición de la palabra goy o lo que entendemos por gentil. Un goy o un gentil es una nación que no tiene una identidad. No tiene una identidad, puede que no tenga un solo idioma. Y nosotros en Latinoamérica sabemos mucho de eso. Nosotros somos descendientes de indígenas, mestizos y españoles que en los últimos 500 años pues hicieron de nuestras tierras en Latinoamérica precisamente eso, pueblos sin identidad. Pero lo que está claro acá es que eh, Dios los hizo descender a Egipto porque quería multiplicarlos. Esa era la razón de descender a Egipto. Quería hacer de ellos un gentil, un pueblo todavía sin identidad. No, a diferencia, por ejemplo, de los griegos, que los griegos tenían un solo lenguaje. Y por supuesto, a diferencia de los judíos del primer siglo, que ellos ya tienen una identidad y esta identidad está con los escritos de los ancianos, especialmente me refiero a la facción de los fariseos. Bueno, los griegos estaban orgullosos de su idioma, de su cultura y tenían una identidad, un mismo idioma. Tan así que a cualquiera que no era griego, ellos le llamaran bárbaros. Les llamaban bárbaros. Entonces, un goy es alguien que no tiene una identidad nacional, sino que a lo mejor son mezcla, a lo mejor son resultado, como repito, la mayoría de veces nos sucede en Latinoamérica, a diferencia de pueblos como los europeos, en donde vemos que, por ejemplo, los alemanes, los germánicos, están con una identidad, un idioma. No así en España, donde hay varias identidades, pero muy fuertes incluso, ¿verdad? Por ejemplo, Cataluña sí podría ser un pueblo con identidad, Castilla podría ser otro pueblo, y todos estos conforman España a pesar de tener distintos idiomas. Pero en Latinoamérica nosotros somos una mezcla y no necesariamente tenemos una identidad. Y esto juega en contra muchas veces de la unidad para nuestros propios países. Pero bueno, todo esto sale de la palabra Goy. Hay otra palabra que será nuestra meta llegar cuando hablamos de identidad y es la palabra am. Y esto ya nos habla de un pueblo que comparte una identidad. Es decir, comparte un idioma, comparte una identidad nacional con algo. Pero la palabra goy, nuestra palabra goy, y volveremos a la palabra am porque está en nuestra porción. Eh, la palabra goy nos habla de una mezcla de pueblos que se unen bajo una bandera y eso fue precisamente lo que sucedió a los descendientes de Israel y esto fue obra del Señor e incluso podemos saber que gran parte de eso Jacob ya lo había profetizado. Ahora bien,
En este proceso, luego veremos también que la finalidad de Dios, en primer lugar, era hacer de los descendientes de Jacob un gran gentil, para llegar a ser un pueblo con una identidad específica y ya diremos cuál es esa. Este es el resultado de nuestro tema. Sin embargo, ya en el desierto encontramos una variación a la palabra goy, especialmente en los primeros instantes de la salida de Egipto. Recordará usted que Israel sale en la fecha de Pesaj y casi 50 días después están a las faldas de la montaña del Sinaí y ahí Dios les va a entregar su instrucción, lo que se conoce como el libro del pacto. No el pacto se lo había entregado a Abraham y el pacto tenía una importancia en la identidad, como veremos al final, pero eso es importante decirlo porque eh, allí Dios va a hacer un cambio que quizás a nosotros no nos parezca importante, pero es muy significativo. Y entonces un día antes de entregarles el libro del pacto, es decir, la Torá, es decir, las instrucciones, los procedimientos, etcétera, etcétera, Dios les dice esto y leemos 19:5 de Shemot, de Éxodo. Dice así, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Esto es muy, muy, muy claro. Luego dice, verso 6, ustedes serán para mí, ponga atención, un reino de sacerdotes. De esto hemos hablado, pero ahora queremos hablar de lo siguiente, y una nación santa, es decir, un gentil santo. Estas palabras son las que dirás a los israelitas. Importante, muy importante, porque el segundo paso, luego de que Dios saca al pueblo que no tiene identidad, que a lo mejor es idólatra, de hecho es muy idólatra, porque lo primero que hicieron cuando vieron que Moisés no bajaba fue intentar adorar al Dios de los cielos, al Yud-Heh-Vav-Hei, al Adonai que ellos sabían, que los había llamado, desde la perspectiva de cómo se hacía en Egipto. Y por eso es que hacen un becerro de oro. Pero la intención de Dios era hacer un gentil, una nación que todavía no recibía identidad, pero que empezara a recibir algo. Y el camino es la santidad, es decir, una distinción de Dios. Lo que Dios está diciéndonos es cuál es el camino de la identidad para aquellos que desean o para aquellos que Dios, perdón, quizás es más correcto decirlo así, está llamando para ser santos. Aquí no han recibido esa distinción y de hecho que el problema de los siguientes 38, 39 años tiene que ver precisamente con ellos recibir esa santidad de Dios, que era lo que les iba a dar la identidad en Dios. Porque no podemos ser pueblo de Dios si no entendemos que para ser el pueblo de Dios tenemos que recibir esa distinción, tenemos que recibir esa santidad de Dios. No es tu confesión lo que te hace distinto. No es tu religión lo que te hace distinto. Es el llamamiento de Dios que al salvarte imputa en ti entonces la distinción de guardar y caminar en los mandamientos de Dios. Porque eso es lo que te hace santo. Los mandamientos no nos salvan. Somos salvos por gracia, pero una vez salvo, Dios espera que nosotros sigamos la voz del Espíritu Santo en la obtención de esa distinción. Y ese es nuestro trabajo, eso es nuestro privilegio. En fin, podríamos decir mucho más de esto, pero regresamos a Devarim, porque vemos que ahora, y esto lo que nos llevó acá, creo que
todavía estoy comentando el versículo 5, es correcto. Y eso nos ha llevado acá, pero ya entonces estamos ubicados en lo que está pasando. Dios nos va a dar la identidad de pueblo, pero reconociendo que venimos de ser un pueblo idólatra, luego seguimos para ser una nación todavía quizás no teniendo una identidad clara, pero ya siendo santificados. Y esto nos devuelve entonces a nuestro versículo original del capítulo 26 de Barim, de Deuteronomio, y adelantamos la lectura hasta el versículo 9, y dice ahí, y nos has traído a este lugar, es decir, esta era la confesión que el adoptado, que el gentil santo, el descendiente de Israel tendría que hacer, y nos has dado esta tierra, y nos ha dado, perdón, esta tierra, una tierra que emana leche y miel, versículo 10. Ahora, continúa Abel con su confesión, yo he traído el reshit de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Entonces las pondrás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios. Es decir, había todo un esfuerzo por visitar y tenía que presentar unas primicias, es decir, un reshit. Y vemos qué maravillosa declaración de la fidelidad de Dios, pero que representa una didáctica. No es por Dios que tenían que confesar esto. Era para que el pueblo fuera cambiando de identidad. Todo lo que nosotros hacemos por Dios, es decir, todo lo que Dios nos pide que hagamos, para lo cual nos ha dado el poder para hacerlo, todo eso nos lleva a ser como Dios, nos lleva a obtener la identidad que tenemos de Él. Por supuesto, el paso primero es el paso de la santidad. Pero nuestro viaje que hemos llevado a lo largo de estos años, si seguimos leyendo los versículos 11, 12, 13 y 14, empieza a hablar ahora, es decir, esto es una didáctica, perdón, regreso a esto, es una didáctica y el israelita lo tendría que hacer año con año para que no se olvide, para que mantenga la santidad en él, para que se mantenga siendo como pueblo de Dios, porque este mundo distrae, porque este mundo roba la identidad y nosotros no nos podemos dormir en esos laureles. Esta porción específicamente ahora va a empezar a hablar del tercer diezmo. Y mi costumbre siempre ha sido comentar todo el texto, pero el tema del diezmo es algo que he tocado e incluso lo toqué ya este año en la porción de Vayetse. Yo le dejo ahí el nombre de la porción donde está Vayetse del año 2022-2023, si lo quiere buscar en nuestras listado. De todas maneras, en los comentarios vamos a dejar el enlace a ese video por si usted quiere saber lo de los diezmos, porque no lo voy a comentar aquí, ya lo comenté ahí y quiero avanzar en nuestro propósito. Lo único que sí diré es que el diezmo tiene que ver, como se da en la Biblia, con los ciclos anuales en los cuales la tierra descansaba 7 años, por lo cual había una instrucción. Primer año hay que llevar el diezmo al lugar donde se escogió, igual que el segundo año. Tercer año es en tus ciudades. Cuarto, quinto año hay que llevarlo nuevamente. Sexto año es en tus ciudades. Y ahí explicamos cómo se manejaba todo eso. Séptimo año, descanso de la tierra. Adelantamos ya con este conocimiento entonces la lectura hasta el versículo 16. Yo le invito para que lea conmigo y dice así. Ebarim 26:16 dice, el Señor tu Dios te capacita, te ordena, te da una ordenación hoy para que hagas estos estatutos, ponemos la palabra hukim ahí, y ordenanzas, mishpatim. Cuidarás pues de cumplirlos con todo tu corazón y con todo tu ser. Y este versículo es importante comentarlo. Aparece acá los dos nombres más comunes del Señor. El Yud Hei, que se ha traducido como Señor, y el Dios que es el Elohim. 40 años después, Dios está recordando que es la justicia y el amor. Es la justicia y el amor. Ahora, ¿qué es un hukim? Un hok. ¿Qué es un hok? Hukim en plural. Son las promesas. Son las promesas que Dios ha dado. Cuando nosotros leemos lo que le llaman el Nuevo Testamento, pacto mejorado, por cierto, quiero hacer una aclaración antes de terminar esta oración.
para que usted sepa a qué nos referimos nosotros cuando decimos esto y por qué le llamamos, por ejemplo, Evangelio a los libros de Mateo hasta Apocalipsis. Nos gusta mucho apartarnos de la idea simplística de que la Biblia tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque esta es una idea que formuló Marción del Ponto, un hereje que vivió en el siglo II, que él decía, el Antiguo Testamento no nos sirve. El Dios del Antiguo Testamento es el diablo. Nosotros queremos el Nuevo Testamento. Y entonces se formó a partir de esta lectura que luego, bueno, en la iglesia de Roma del siglo II, sigo refiriéndome a esta iglesia, se persiguió a Marción del Ponto. De hecho, se eliminó todo lo que él tenía que decir. No hay un libro o de algún escrito de él, pero sabemos que es un hereje porque sí se comentó ese libro y las ideas que hay en él, las cuales he mencionado algunas. Pero lo que sí quedó es el hecho de llamarle a todo lo que ocurrió de Génesis a Malaquías Antiguo Testamento, mientras que a lo que ocurrió de Mateo a Apocalipsis Nuevo Testamento. Nosotros no nos referimos cuando decimos al Nuevo Testamento a esos libros. Por eso este servidor de ustedes prefiere llamarles Evangelio, porque el Evangelio es el anuncio, es algo activo, es el anuncio del que es bueno. Y el Antiguo Testamento deja la idea, prefiero llamarle testamento a los antiguos, porque es el mismo pacto. Cuando la Biblia sí menciona los dos pactos, ya el primer pacto y el segundo pacto en la Biblia, está hablando de sacerdocio. El primer pacto es el pacto que Dios le dio a los levitas, pero el segundo pacto era el pacto que Jesús tomó para ser nuestro sumo sacerdote y mediador por nuestros pecados. El primer pacto, así se lo mencionan, porque son pactos levíticos. Ahora, hay un pacto, que es el pacto de Abraham, el pacto que nosotros conocemos como el pacto abrahámico, que es el pacto de pactos de la Biblia. Porque en síntesis ese pacto dice y se repite y se reformula, pero no es que se cambia, no es que sea uno y después otro. No, ese pacto es yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. De eso se trata. Pacto en este ejercicio, em, como lo hemos mencionado, puede ser entonces el que Dios le dio a Abraham, que es un testamento para nosotros, o bien también puede referirse a los dos testamentos sacerdotales. El primero que se dio a los descendientes de Aarón y que caducó con la venida del Mesías, que fue lo que después produjo o provocó, más bien dicho, la destrucción del templo y que no ha sido vuelto a ser reconstruido. A eso nos referimos por pacto, pero hay que entender el contacto. Esta promesa que vemos acá, entonces, se basa en el pacto de Abraham, es decir, Dios ha prometido ser nuestro Dios y nosotros ser su pueblo, es la salvación. Pero una vez que somos salvos, Dios pide, como lo dice el versículo 16, que hagamos estatutos, es decir, Hukim y Mishpatim. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que el creyente en Dios debe de aprender a incorporar en su vida, en su lectura de la escritura, en su identidad, las promesas que Dios nos ha dado de salvarnos de la Jerusalén celestial, todas las promesas de su segunda venida, de acabar con la muerte, que son las promesas más importantes y las que atañen al pacto que Dios le dio a Abraham, al pacto abrámico, debe de aprender a incorporar esa con los procedimientos. Queridos hermanos, la Torah del Señor no está anulada para nosotros, no está caduca, no es parte de un Antiguo Testamento, no. La Torah del Señor registra los pactos del Señor, registra los procedimientos para vivir dentro de ese pacto y a eso es lo que se está refiriendo el versículo 16. Y esto empezará
a provocar en nosotros una identidad distinta. ¿Por qué? Porque nos distinguirá de las naciones. Esto es precisamente la santidad, que cuando nosotros empecemos a conectar, que no nos mandamos a nosotros mismos, que hay unos procedimientos que debemos de incorporar a las promesas que Dios nos ha hecho de la vida eterna, de la resurrección y todo lo que la Biblia trae, que tenemos que aprender a incorporarla con nuestras acciones. Nuestra fe no es teórica, es algo que llevamos a la práctica y que va a afectar definitivamente nuestra identidad. Así que yo no sé en qué país usted me esté viendo y dónde usted pueda estar viendo esto algún día. La transmisión se origina en Guatemala, pero en donde yo estoy, este es el reino de los cielos. Aquí Dios es rey y la ley más importante para mí es su palabra. Eso es lo que me da a mí la identidad, mientras que las leyes de los hombres guatemaltecas, porque es el país donde yo vivo, bueno, si comparten, si se basan en la palabra de Dios, están bien. Pero cuando no lo hagan, son las leyes del mundo, son el pensamiento del mundo y eso no aplica aquí adentro. Eso no aplica para mi identidad. Por eso es que la iglesia está teniendo, la iglesia del siglo XXI está teniendo muchos conflictos porque ha permitido que esta mentalidad no bíblica entre y hoy por hoy estamos legislando desde adentro pensando en cómo acomodarnos nosotros al mundo. Por supuesto, yo no estoy en contra de modernizar el lenguaje para hablar a las personas, siempre y cuando se hable la verdad, siempre y cuando nos basemos estrictamente en la palabra de Dios. Y por eso este ejercicio es muy importante, porque estamos explicando lo que verdaderamente significa para que se entienda. Pero lo que no vamos a hacer nunca es amoldarnos a que el mensaje nuestro no sea ofensivo para los que están allá afuera, porque entonces nunca permearemos la identidad de Dios en ellos. Y ese no es el punto. Dios va a salvar a que tenga que salvar, pero el salvo deseará ser como Dios. Y esto implica la renuncia a su vida como tal, para ser un siervo de la justicia. Y la justicia es la Torá del Señor. La justicia es la palabra del Señor. El versículo 17 sigue diciendo, y todo esto en la confesión esta que se da en medio de los diezmos. Al Señor has confesado hoy para ser por Dios para ti. Ese es el pacto abrámico. Y que andarás en sus caminos y nuevamente dice, guardarás sus estatutos, es decir, sus hukim y sus mandamientos. Ahora agrega una palabra, son mandamientos, que debemos de entenderlo como las competencias o los rasgos del carácter de Dios y sus ordenanzas, o sea, los procedimientos. Lo que tenemos que aclararnos y que escuchará su voz. Escuchará su voz. Hermano, debemos de escuchar la voz del Señor, pero la voz del Señor está escrita. No tenemos que afinar ningún oído para que Dios lo susurre nuevamente a nosotros. Ya está escrita, ya está dada, ya fue entregada. Y dicho sea de paso, como dice la carta de Hebreos, habiendo hablado de muchas formas a los padres por medio de los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Hijo, el que estuvo revelado en el Evangelio, Él es el que tiene la autoridad misma y suma autoridad para interpretar lo que está escrito en el Antiguo Testamento o en el Testamento de los Antiguos, perdón, pero que no lo vino a anular, le vino a dar la voz de llenura. Los procedimientos de Dios que están escritos, todos ellos nos ayudan a hacer los mandamientos, es decir, las mitzvot, las competencias de Dios. Un mitzvot, una mitzvah en singular, es decir, una competencia de Dios, puede que tenga varios procedimientos y de esto hemos hablado muchas veces, así que adelanto o sigo con la lectura del versículo 18. Y dice, y el Señor ha declarado hoy para ser para Él, o sea, el Señor los ha declarado hoy para ser para Él por pueblo
Y aquí está la palabra Am. O sea, ya hablando de una identidad. Am Segulá, y la palabra Segulá la han puesto como pueblo escogido, y entonces se ha creado una mística que tiene que ver con los descendientes eh, de físicos de Abraham. Pero ese no es el punto. Es un pueblo prototipo. ¿Cuál es el? Siempre ha habido solamente un pueblo, que es el pueblo que hace caso a la voz de Dios. Lo termino la lectura, dice. Pueblo prototipo que como Él te prometió y que debes de guardar todos sus mandamientos. Verso 19. Y que Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho para alabanza y renombre y honor, y serás un pueblo santificado al Señor tu Dios, como Él lo ha dicho. La misma promesa de Abraham, la misma promesa de Abraham, solo que ahora ya tenemos una identidad. ¿Y cuál es nuestra identidad? El hecho de que quizás no hablemos el mismo idioma. Quizás hay creyentes que hablarán otro inglés, francés, uh, el idioma que sea, pero que lo que nos va a unir es la obediencia a los mandamientos de Dios. Es doblegar nuestro oído a la voz de Dios que está escrita. El pueblo prototipo, para comentar un poquito acerca de esto, se refiere a que Dios iba a generar, iba a imputar su santidad en un pueblo para que fueran como Él. Y eso está escrito, repito, hasta el cansancio en el testamento de los antiguos, en la Torá del Señor. Por lo tanto, no podemos decir que eso está borrado, no, porque es el prototipo, es el ejemplo de lo que nosotros tendríamos que hacer. El pueblo que tiene identidad con Dios, que pasó de ser un gran gentil a un gentil santo, ahora encuentra identidad en la obediencia a la escritura, encuentra identidad en reconocer las promesas para él. Las promesas no fueron dadas a los descendientes físicos de Israel exclusivamente, de Jacob exclusivamente. Israel es una idea divina que siempre incluyó muchas inserciones, muchas adopciones. No tiene que ver con una raza en particular. No está monopolizada por una raza. El Estado de Israel no es el pueblo escogido por Dios. Seguramente es la evidencia de que hay uno, pero es que el pueblo escogido por Dios son aquellos que son llamados por Dios para la adopción, para la inserción, y que a partir de ello tienen como identidad convertirse como Dios es. A partir de este llamado o llamamiento, tienen la obediencia necesaria para ser como Dios. Esa es la identidad que nosotros tenemos que encontrar. Esa es la identidad a la cual Dios nos está llamando. Así que si usted está viendo esto y usted no se siente especial porque no, Israel son los descendientes físicos, quítese esa idea de la cabeza. Israel son los llamados, pero que son llamados a tener una identidad en la escritura, en la palabra de Dios. Y sí, esta comprende de Génesis 1 a Apocalipsis 22 y no hay algo anulado. El cambio que quizás pudiéramos reportar fue un cambio de sacerdocio, pero porque el sacerdocio humano no nos iba a servir para siempre porque tiene que hacerse por hombres que son débiles, como se enseña en la carta de los Hebreos. Bueno, yo quisiera terminar leyendo un par de versículos del próximo capítulo porque me he extendido un poquito más de lo normal, pero creo que esto es importante que nos lo aclaremos y dice 27.1 de Devarim. Moisés y los ancianos de Israel dieron orden, es decir, capacidad al pueblo y dijeron, guarden todos los mandamientos que yo les ordeno hoy. O sea, nuevamente, el tema es el mismo. Luego dice, el día que pasen el Jordán a la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás piedras para ti grandes y las blanquearás con sal. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto? Y la respuesta es que esas piedras que iban a levantar y que las iban a blanquear nos hablaban de la reconciliación con Dios. El blanqueamiento, cuando se habla de blanquear algo en la Biblia, tiene que ver con
de volver al estado de la santidad. Por lo tanto, es una forma muy creativa que Dios quiere que nosotros sepamos que aunque fallemos, que aunque seamos imperfectos en guardar su palabra, siempre hay una opción para volverse a Él porque somos su pueblo. Y entonces plasma una imagen muy creativa en este pueblo que, como veremos la próxima semana, tiene todo que ver con nosotros, que nosotros estuvimos ahí. Así que no se pierda el tema de la próxima semana también. Y para ello les pide a 6 tribus que suban a un monte que se llama Ebal a hablar unas bendiciones, y a Gerizim creo que les pide a otras 6 tribus que vayan a hablar unas disminuciones, unas deshonras es la palabra correcta. Y luego dice el versículo 3: y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, de esta Torah. Importante que lo leamos así, o sea, instrucción de Dios. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te prometió. Y esto confirma todo lo que hemos venido diciendo. Vamos a dejarlo aquí. El próximo año, con el favor de Dios, continuaremos la lectura nuevamente en el capítulo 27 y seguiremos con estas ideas, pero estoy impresionado por lo que la identidad con Dios significa. No importa de dónde lleguemos, si somos adoptados tenemos que pasar un proceso de santidad, pero la idea es que nos lleguemos a considerar pueblo de Dios, un pueblo de Dios que tiene una identidad con Dios, con su palabra, incluso que está encima de cualquier entidad de las naciones que la rodean, aunque esa nación sea su propio país de una nación. Gracias por sintonizar esta oportunidad. Le envío un fuerte abrazo y le recuerdo que la próxima semana estaremos estudiando la porción del Nitzavim, que comprende del capítulo 29, versículo 9, al capítulo 31, versículo 30 del libro de Devarim, es decir, Deuteronomio. Esto es todo. Le envío un fuerte abrazo. Lo espero la próxima semana. Hasta pronto.